El brutal secreto que nunca dijeron de Job, lo que Dios le murmuró en Medinoch en una noche oscura, llena de susurros y fenómenos inexplicables. Job, un hombre común, se veía atrapado entre la fe y la desesperación. Todo el mundo lo conocía como un hombre justo, pero nadie sabía lo que realmente estaba pasando en su interior. Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, una sombra se deslizó en su habitación. Era una energía helada, tan fría que parecía atravesar su piel. Job despertó con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. El aire se volvió pesado y cargado de tensión, como si el mismo cielo contuviera la respiración. De repente, una voz retumbó en la penumbra. «Job, ¿escucha?» Las paredes temblaron con cada palabra, era como si la mismísima tierra estuviera despertando. Su mente se llenó de imágenes aterradoras, pérdidas, sufrimientos, y un dolor tan profundo que le robaba el aliento. El destino lo había marcado con una brutalidad que pocos podrían soportar. ¿Qué secreto le revelaría Dios en esa noche infernal? ¿Por qué lo había elegido a él para soportar una prueba tan abrumadora? A cada palabra de la voz profunda, su pecho se apretaba más y más, como si la revelación estuviera lista para estallar. El cielo ardía en el exterior, relámpagos iluminando su cuarto de forma intermitente, creando sombras que danzaban y reían, burlándose de su sufrimiento. Job temía lo que podría seguir, sintiendo que la oscuridad estaba a un paso de devorarlo todo. «No, no», gritó, con el nudo en la garganta apretándose más. El universo parecía conspirar en su contra. ¿Era posible que su sufrimiento tuviera un propósito oculto? Su mente se debatía entre la fe y la locura, dejando una huella dolorosa en su alma. Así, Job se preparó para el momento que cambiaría todo. ¿Podría soportar lo que venía? La intensidad de la intriga, la ansiedad y el miedo se mezclaban como un cóctel explosivo. Su vida pendía de un hilo. Un hilo que lo conectaba con un secreto tan profundo que podría sacudir hasta los cimientos del mundo. ¿Qué le susurraría Dios en la oscuridad de esa noche? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para comprobar que aún estás suscrito al canal. ¿No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto? Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche seguía su curso y Job sabía que el desenlace estaba cada vez más cerca. Los murmullos de su mente eran ensordecedores. ¿Qué haría con las revelaciones que le aguardaban? ¿Las podría afrontar? Cada estallido de trueno parecía un recordatorio de que el tiempo se le estaba acabando. ¿Qué oscuro secreto guardaba la voz en la penumbra? La respuesta estaba tan cerca, pero también tan distante. ¿Estaría preparado para conocer la verdad, por más aterradora que fuera? La tormenta continuaba su violento torrente, mientras Job luchaba con la sensación de que el tiempo se evaporaba como arena entre sus dedos. La voz en la oscuridad no había cesado, más bien, se había intensificado, vibrando en su pecho como un tambor ancestral que exigía atención. Job, el camino que elijas ahora determinará el destino de muchos. Las palabras parecían contener una gravedad que lo aplastaba, y cada sílaba se arrastraba por su mente como una sombra persiguiendo a su presa. El aire se volvió más denso, y el frío se infiltró en sus huesos. Job sintió que se le cortaba la respiración, el momento se acercaba, y en su interior, una pregunta latía con fuerza: ¿qué quería realmente Dios de él? En aquella noche atormentada, donde las paredes parecían contener ecos de un pasado olvidado, se sintió tentado de encerrarse en su propio temor. Pero una chispa de valentía despertó en su interior, obligándolo a permanecer en pie, a escuchar. Debes entender, Job, que el sufrimiento es la puerta que abrimos para descubrir la verdad escondida entre las sombras. No solo tu verdad, sino la de todos aquellos que miran hacia ti en busca de esperanza. La fe no es un refugio de ignorancia, sino el abrigo de aquellos que luchan. Las palabras reverberaban, y Job sintió su corazón retumbar con cada énfasis, cada revelación. Los truenos estallaron, y un relámpago iluminó su habitación por un segundo, revelando la figura más siniestra. Era un rostro que en su mente había visto veces antes, rostros entrelazados con recuerdos de la familia y los amigos que había perdido. Su madre, su padre, sus hijos,
Todos reclamaban justicia, y cada uno aparecía en forma de dolor reflejado y exigente. La culpa lo envolvía como un manto pesado, y Job, abrumado, sintió la necesidad de liberar su alma a esos fantasmas que lo atormentaban. ¿Por qué yo, Señor?, preguntó entre lágrimas y gritos. ¿Por qué merezco este tormento? ¿Qué he hecho para ser elegido para cargar con este peso? Su voz se quebró, resonando en los recovecos de la noche oscura. La respuesta no llegó inmediatamente. El silencio se cernió sobre él como un eco reverberante. Justo cuando Job empezaba a dudar de su cordura y la fe se tambaleaba, la voz lo envolvió de nuevo. El sufrimiento tiene un propósito, Job. La transformación, el renacer, el entendimiento profundo de lo que significa esperar, creer y, a pesar de todo, seguir adelante. El dolor no es el fin, es solo el principio. Los ojos de Job se abrieron, y en ese instante, el viento aulló a través de las rendijas de la ventana. La tormenta había alcanzado su apogeo, pero algo en su interior había cambiado, como si la tormenta estuviera barrendo su angustia para dar paso a una claridad nueva. Sin embargo, el camino hacia esa claridad seguía cubierto de espinas. ¿Sería capaz de ir más allá? ¿Podría desnudarse frente a la verdad que le aguardaba? ¿Qué haré con esto?, susurró Job, consciente de que su realidad estaba a punto de alterarse más allá de lo imaginable. ¿Estaba listo para cargar con la responsabilidad que la voz le estaba confiando? Y, lo más inquietante, ¿qué habría que sacrificar en el camino? El temblor de su cuerpo se mezclaba con el eco del trueno, y en ese momento de revelación, el horizonte de su destino se estremeció. La oscuridad todavía tenía muchos secretos guardados, y la tormenta, aunque en su apogeo, solo era una precursora de lo que estaba por venir. Lo que parecía un abismo se transformaba, lentamente, en un campo de batalla donde fe y dolor se confrontaban. Mientras Job se adentraba en la oscuridad, una pregunta más lo atravesaba: ¿estaría realmente preparado para descubrir la verdadera naturaleza de su sufrimiento? ¿Cuál sería el costo de conocer el secreto que Dios le había confiado? La noche estaba lejos de terminar, y la tormenta solo había comenzado. La tormenta rugía con más fuerza, como si el cielo estuviera desatando su furia sobre el mundo. Job había pasado de la confusión a la determinación, pero el peso de su misión lo abrumaba. Su corazón latía con fuerza, resonando en un acorde oscuro y perturbador. ¿Cuál será el primer paso?, se preguntó. Esa chispa de valentía se tornó en una llamarada, y supo que no podía volver atrás. Con cada trueno, una nueva sombra parecía encarnarse en las paredes de su habitación. Sin embargo, no era solo su pasado lo que lo acechaba, también había figuras emergiendo de la tormenta, sombras que parecían estar esperando su decisión. ¿Eran amigos, eran enemigos, o simplemente ecos de su conciencia? No podía estar seguro. Job, busca el Uhuru, dijo la voz, profunda y resonante. Era un término que sentía vibrar en su interior. ¿El qué? La tormenta parecía conocer los secretos que él mismo ignoraba. Entonces, decidió salir al exterior. La lluvia lo golpeó como un látigo, y el viento lo empujaba en todas las direcciones, pero siguió avanzando. Cada paso era como abrazar una verdad amarga. Sabía que tenía que encontrar esa claridad que la tormenta prometía. ¿Qué eres, Uhuru?, murmuró para sí, a medida que el agua empapaba su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Mientras caminaba, la voz continuó en su mente, revelándole que el Uhuru era una guía. Un faro en su noche oscura. Su corazón se aceleró. ¿Podría un sueño o un destino ser la respuesta que necesita? En su camino, Job comenzó a recordar momentos especiales de su vida, instantes que lo definieron, que parecieron estar conectados de manera inexplicable. Una memoria lo golpeó como un rayo súbito. Su madre, antes de morir, le había hablado sobre la libertad que se encontraba en la verdad. El conocimiento duele, Job, pero solo en el dolor se encuentra el poder. Sus palabras resurgieron en su mente, y en ese instante, sintió que el Uhuru podría estar más cerca de lo que pensaba. Pero el agua no solo arrastraba recuerdos, también parecía liberar algo en el aire, una sensación de peligro inminente. En medio de la tormenta, sintió que algo lo observaba. Una mirada fría, casi correlativa. Giró en redondo, y lo que vio le puso la piel de gallina. Un hombre de rostro oscuro y enigmático. Su mirada, ávida y competente, penetraba en Job como un cuchillo, y aunque no pronunció palabra, el silencio era ensordecedor. ¿Y tú quién eres?, preguntó Job, sintiendo la amenaza vomitar en su voz.
Soy quien guarda los secretos que nunca te contaron. Tú no estás solo, Job. También hay otros, respondió el extraño, con un tono que reverberaba peligro y promesas. El viento aullaba con rabia, y Job sintió el temor formarse en un nudo en su estómago. Si había otros, ¿qué significaba eso para su camino? ¿Qué tipo de alianzas o confrontaciones lo esperaban? Sin embargo, la rabia crecía dentro de él al enfrentar al desconocido. Yo no temo a las sombras. Dime lo que sabes. Con una sonrisa siniestra, el extraño hizo un gesto con la mano. El Uhuru no solo es guía. Es la libertad que buscas, o la cárcel que construyes, dependiendo de lo que elijas. Las palabras lo dejaron helado. La tormenta rugía a su alrededor, como si el universo estuviera esperando su decisión. Pero en medio de su desesperación, una nueva pregunta surgía: ¿era este encuentro parte del sufrimiento que Dios le había pedido que entendiera? En ese instante, el relámpago iluminó el rostro del extraño, y Job sintió que su futuro estaba siendo decidido en ese mismo instante. ¿Estás listo para descubrir la verdad de tu sufrimiento, Job? La elección es tuya, pero ten cuidado, porque el Uhuru no es un camino sencillo. La tormenta no hacía más que empezar, pero su corazón latía más fuerte, como un tambor de guerra. En un abrir y cerrar de ojos, el peligro se cernía, y Job sabía que estaba a punto de entrar en lo desconocido, donde las sombras y las revelaciones danzarían en un suelo lleno de espinas. Con cada latido, un llamado resonaba en él: estaría, finalmente, preparado para conocer la esencia de su verdadera lucha. La noche aún guardaba secretos, y apenas comenzaba lo que había de revelarse. La tormenta era un caos. Las ráfagas de viento desgarraban el aire mientras las gotas de lluvia caían como dagas afiladas sobre la tierra. Job se encontraba atrapado entre la decisión y el temor, el eco de las palabras del desconocido resonando en su mente: tú no estás solo, Job. Las sombras danzaban a su alrededor, y en su pecho, el miedo pulsaba al ritmo del trueno. ¿Qué quieres decir con otros? La pregunta brotó de sus labios como un susurro desesperado, pero el extraño solo sonrió, un gesto que parecía burlarse de su confusión. Sus ojos parecían reflejar la tormenta misma, llenos de un conocimiento profundo y aterrador. Sin respuesta clara, Job sintió el deseo de zambullirse en su propia oscuridad. Dímelo. ¿Estás aquí para ayudarme o para llevarme a la perdición? Su voz se elevó, competía con el rugido del viento. Pero el hombre no titubeó. Soy un espejo, Job. Lo que ves en mí es solo un fragmento de lo que llevas dentro. El Uhuru está latente en ti, tu libertad y tu prisión. Pero cada paso que des será un eco de tus elecciones. Job sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con cada palabra del extraño, el terror y la revelación se entrelazaban, formando un nudo en su estómago. Aún así, el miedo se transformó en un impulso. ¿Acaso no había sido esa la vida que había vivido hasta ahora? Cada elección, un paso hacia la oscuridad, un susurro de traición en cada rincón de su mente. Basta, gritó, levantando la cabeza y enfrentando al hombre. No quiero más juegos de palabras. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquel desconocido inclinó la cabeza, como si le diera la razón. El Uhuru no solo es conocimiento, es el coraje de mirar en tu interior. Para encontrarlo, debes enfrentar a cada sombra, a cada dolor que has tratado de enterrar. Están aquí, Job, esperando a ser liberados. Su corazón latía con furia. Las palabras, implacables, empezaron a resonar en su mente. ¿Y si realmente lo que le aguardaba era su pasado, esos secretos que nunca se atrevería a acariciar? La tormenta seguía, pero él sabía que debía enfrentar aquello que tanto había temido. Un destello de iluminación iluminó toda la escena, y en el fulgor vio imágenes fugaces de su vida, su infancia, la risa de su madre, la soledad y la tristeza que se adhirió a él como un ropaje. ¿Esto es lo que debo ver? ¿El dolor? Sí, pero también el amor, la esperanza, y sobre todo, la libertad que viene con la verdad. La voz del extraño vibraba en armonía con la tormenta, y Job sintió como su valentía se intensificaba. ¿Dónde lo encuentro?, preguntó ahora, con un tono más firme, como quien busca un faro en la oscuridad. El desconocido extendió una mano. En el fondo de su mirada, había algo que hizo que Job retrocediera. Dentro de ti, Job. Tu verdadero Uhuru no se encuentra en la tormenta, sino en llenar esos vacíos. Te propongo un trato. Ven conmigo, y permíteme guiarte a través de ese oscuro lugar que temes explorar.
El corazón de Job se aceleró nuevamente, esta vez no de temor, sino de una extraña curiosidad. La invitación era un riesgo, una danza en la que el resultado podía ser su condena o su redención. ¿Y si el camino está lleno de más tormentas?, preguntó, mirándolo con recelo. Entonces aprenderás a bailar en medio del caos. Pero tú decides, Job. La tormenta se apodera de tu vida o tú te apoderas de la tormenta. La elección pesaba sobre él como un rayo en el pecho. Mientras el viento aullaba por encima, sentía que la verdad lo llamaba, atrayéndolo a un lugar que nunca había querido aventurarse. ¿Podría enfrentar los secretos que había ignorado tanto tiempo? La tormenta rugía, pero en su interior, una chispa empezaba a gestarse. Hoy lo haré, exclamó, sintiendo cómo la decisión lo encendía. Pero antes de que el desconocido pudiera responder, un trueno aún más poderoso retumbó, reverberando en su conciencia y llenando el aire con un sentido de urgencia. Justo entonces, algo se movió en las sombras detrás de ellos. Una figura emergió, difusa y oscura, alzando la mano con una intensidad casi palpable. Job contuvo el aliento. ¿Era un amigo o un enemigo? La revelación del Uhuru parecía más peligrosa que nunca. Job, mira, susurró el extraño, y la atmósfera se tornó electrizante. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. La tormenta no solo rugía afuera, sino también dentro de su corazón. ¿Pero quién o qué era esta nueva sombra? La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, el destino de Job. La línea entre su elección y su sufrimiento se desdibujaba rápidamente. La figura oscura avanzó lentamente, como si cada paso quedaba fuera un eco de siglos de silencio. Job se sintió paralizado, una mezcla de terror y fascinación se apoderó de él mientras sus ojos se intentaban ajustar a la oscuridad que la rodeaba. Los truenos retumbaban como si la misma tierra estuviera advirtiendo de la llegada de algo ominoso. ¿Quién eres?, preguntó Job, la voz temblorosa no pudo ocultar su inquietud. El viento aullaba, y la figura pareció separarse de las sombras, revelando un rostro que le resultaba familiar, pero ajeno. Soy lo que has olvidado y temido, Job. Soy el peso de tus decisiones no tomadas, el eco de tus sueños marchitos. La voz resonaba con una melodía siniestra, cada palabra una carga que se acumulaba en su pecho. Job sintió que el aire se volvía denso. Había un roce familiar en ese tono, algo que lo hacía recordar momentos que había enterrado. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le preguntó, luchando contra la creciente desesperación que le apretaba la garganta. Deseo que recuerdes. Recuerda el momento en que decidiste girar la espalda a tu verdad, el instante en que la culpa se instaló en tu corazón. Al pronunciar estas palabras, la figura se acercó más, su presencia era pesada, como un manto de sacrificios olvidados. Recordar. La palabra latía en su mente, un tambor que resonaba con ferocidad. Imágenes comenzaron a surgir de su memoria, cada una más intensa que la anterior. Su infancia, la risa de su madre disuelta en llanto, la elección trágica de alejarse de su hogar. Cada decisión, cada paso alejado de quien era realmente, lo perseguía como sombras encarnadas. Cálmate, gritó Job, la voz quebrándose. No quiero recordar. Eso me duele. Ese es el dolor que debes enfrentar. Solo al abrazar tus sombras encontrarás la llave del Uhuru que buscas. La figura se detuvo, y sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, lo atravesaron hasta la raíz de su ser. Job sintió que el viento a su alrededor comenzaba a amainar. ¿Pero estás aquí para ayudarme o para causar más sufrimiento?, preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Esa voz resonante era el eco de su propio tormento. Soy el reflejo de tu alma, Job. Aquí estoy, y aquí estás. No puedes huir de ti mismo. La figura extendió su mano hacia él, y en ese instante el aire se volvió electrizante, como si las pequeñas chispas de un relámpago comenzaran a danzar entre ellos. De repente, otro rayo iluminó la escena, revelando la tormenta en su furia y en su belleza. Aquel instante catártico lo llenó de una nueva determinación. Hoy no me dejaré vencer por el miedo. Si esta es la verdad que debo conocer, que así sea. Bajo la mirada fija de la figura oscura, Job dio un paso adelante. El suelo parecía vibrar bajo sus pies, y el sonido del trueno resonaba como un rugido de aprobación. La figura comenzó a desvanecerse, dejándolo entre la tormenta y el eco de sus decisiones pasadas. Recuerda, Job, la libertad llega a través del dolor aceptado. No hay más sombras si no se teme a la luz que las expone.
La voz se desdibujó entre los vientos, dejando en el aire una sensación de urgencia y apremio. Job miró hacia la tormenta, su corazón latía con fuerza, y supo que debía avanzar. Pero justo cuando se dio la vuelta, la figura reapareció, con una intensidad aún más inquietante. Te daré una última pista, busca a quienes dejaste atrás. Ellos conocen tus secretos. Su pecho se apretó en un nudo cuando las palabras de la figura lo envolvieron. Las revelaciones aguardaban, y con cada instante, más sombras acechaban en los rincones de su mente. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y mientras la tormenta arremetía con furia, Job sintió que el verdadero desafío no solo era enfrentar su dolor, sino desentrañar lo que realmente significaba su libertad. ¿Qué descubriría cuando finalmente se atreviera a ver? El destino lo esperaba en la oscuridad. Job respiró hondo, una ráfaga de aire frío llenó sus pulmones. La tormenta lo envolvía, pero dentro de él se encendía una chispa de valor. La figura oscura había desaparecido, pero su eco seguía resonando en su mente. Buscar a quienes había dejado atrás. Esa idea lo llevaba a un abismo de sentimientos enterrados que no deseaba revivir. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el camino que conducía a su pasado. A medida que avanzaba, el suelo húmedo le recordaba cuán lejos había estado de su hogar. El aire estaba cargado de electricidad, como si la tormenta misma lo empujara hacia adelante. Al llegar al primer hogar que recordaba, el de su abuela, el sonido de la lluvia sobre el tejado se convertía en un canto melancólico. Golpeó la puerta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Esperó. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, la puerta se entreabrió. Una anciana con el cabello canoso y ojos llenos de sabiduría lo miró fijamente. Job susurró. ¿Eres tú? Sin poder contener las lágrimas, se abalanzó hacia ella. Abuela, lo siento, he estado tan perdido. Su abrazo era cálido, pero el peso de los años sin visitar su hogar caía sobre él como una manta pesada. Dentro, aromas familiares lo envolvieron, el recuerdo de la cocina llena de amor y risas. No me abandonaste, te abandonaste a ti mismo, dijo su abuela suavemente, como si leyera su mente. Has cargado con el dolor, pero también con la esperanza. No es demasiado tarde. Las palabras resonaban en su mente mientras ella comenzaba a contarle sobre los días que estuvo fuera. De cómo la familia había luchado, su madre aislada, su padre ahogado en el trabajo. La tristeza le golpeó como un rayo, haciéndolo sentir culpable. No sabía, abuela, creí que estaba protegiéndonos, dijo Job, sintiendo que cada palabra le desgarraba el corazón. Te fuiste sin mirar atrás, Job. Ahora es momento de enfrentar la verdad. Busca a tu madre, dijo su abuela, las manos temblorosas apretándose en su regazo. El pasado no se puede cambiar, pero enfrentar lo que dejaste atrás puede mostrarte quién realmente eres. Job asintió, con la mirada perdida en el suelo. Las palabras de la figura oscura reverberaban en su mente. La libertad, el dolor. No le resultaba fácil. Pero sabía que debía seguir buscando respuestas. Su madre tenía algo que era esencial al salir de la casa. La tormenta había comenzado a amainar, pero las nubes oscuras seguían cubriendo el cielo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué le diría su madre? ¿Cómo la encontraría después de tanto tiempo? Puso un pie tras otro mientras el sonido de la lluvia se convertía en un eco del temor que lo acompañaba. La próxima parada era su hogar de la infancia. Tenía que verlo, aunque le diera escalofríos. Recordar el pasado era un paso hacia su propia salvación. Cuando llegó, la casa se sentía llena de sombras. ¿Qué secretos escondían sus paredes? Avanzó, y antes de llegar a la puerta, la imagen de él mismo, un niño risueño, lo invadió como una ola. ¿Las risas? Las peleas de su hermano y él. Y el dolor en el rostro de su madre en cada discusión. Respiró profundo y tocó la puerta. El sonido resonó en la quietud de la casa. Se sintió como un extraño en su propio mundo. Pero sabía que debía entrar. Al abrirse la puerta, un silencio pesado se hizo presente. Fue entonces cuando vio su madre, más vieja y cansada. Los ojos de ella se encontraron con los de Job, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Job, su voz tembló, entre sorpresa y angustia. Pensé que nunca volverías. El nudo en su garganta se apretó. Necesito saber la verdad, murmuró, su corazón latiendo con una intensidad que parecía retumbar en la habitación. Se sentó,
el pasado y el presente chocando a su alrededor. Y junto a su madre, con el peso de los recuerdos aún frescos en su mente, entendió que el dolor que había estado evitando se convertiría en la clave para su libertad, pero antes de que la conversación pudiera profundizar, ocurrió algo inesperado. Un fuerte golpe en la puerta hizo que ambas figuras se saltaran en sus asientos. El rostro de su madre se tornó pálido, y Job lo sintió, un nuevo terror acechaba en las sombras. ¿Quién está ahí?, preguntó su madre, la voz llena de pánico. Job sabía que no podía huir, que la verdad estaba allí, listando para ser revelada. Pero el tiempo se apremiaba, y las respuestas sobre su vida, ahora más que nunca, parecían estar al borde de una tragedia inminente. ¿Qué o quién estaba en la puerta? La noche se había vuelto aún más oscura, y el tiempo apremiaba. Una inminente verdad estaba a punto de ser revelada, pero el destino, siempre errático, tenía otras sorpresas bajo la manga. Job sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella noche oscura parecía haber cobrado vida, y los ecos de la tormenta apenas alcanzaban a atenuar el palpitar frenético de su corazón. El golpe en la puerta resonó de nuevo, este más insistente, como si alguien en el exterior también supiera que algo explosivo estaba a punto de suceder. Job. Su madre murmuró, sus ojos abiertos como platos. Se asomó hacia la ventana, pero la lluvia y el viento distorsionaban la vista. No tengo idea de quién puede ser, Job dijo, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo el nudo en su garganta hacerse más denso. La puerta se estremeció con otro golpe, como si alguien se empeñara en derribarla. «Ve a la cocina». Rápido, ordenó su madre, su rostro ahora una máscara de angustia. En un instante, Job obedeció, sin mirar atrás. Una vez en la cocina, se agachó detrás de la mesa, vislumbrando por la puerta entreabierta. Colocó su mano sobre su pecho, sintiendo cómo la tensión se adueñaba de él. Su mente daba vueltas, llena de preguntas y temores. El golpe se transformó en un grito. «¡Abre, Job! Sé que estás ahí». El timbre de esa voz le pareció familiar, pero la tormenta distorsionaba todo. «¿Quién es?», preguntó, alzando un poco la voz, atrapado entre el miedo y la necesidad de proteger a su madre. «Soy yo, tu hermano Álvaro», dijo la voz con un jadeo. «Necesito que me dejes entrar». «Es urgente». Job sintió que se le caía el mundo. Álvaro había sido una parte fundamental de su infancia, pero los años de separación habían dejado un vacío difícil de llenar. Las viejas heridas volvían a abrirse. Todo le parecía demasiado confuso. «¿Por qué estás aquí?», Job preguntó, sintiendo la ira y la confusión mezclarse en su interior. «Porque hay cosas que no sabes. Cosas que no te han contado». La voz de Álvaro temblaba, y en su tono había un tono de desesperación que movió algo dentro de Job. Su madre apareció en la entrada de la cocina, con los ojos tan amplios como los de un gato cazando, una expresión que decía que temía algo más que las palabras de su hijo. «Job, no abras. No confíes en él», instó, sus manos apretadas. Las palabras de ella se mezclaban en la tormenta de pensamientos de Job. ¿Cómo podía atreverse a preguntar eso? Su hermano había sido su compañero, el único que entendió su dolor, y ahora parecía estar regresando con un peso en su corazón que Job no podía comprender. «Por favor, solo escúchame», continuó Álvaro. «No soy el enemigo. Necesito advertirte, y el tiempo se está acabando». El nudo en la garganta de Job se apretó más mientras sus pensamientos giraban. ¿Advertirme de qué? Cuéntame. Apenas volví y ya todo se siente apocalíptico. Gritó Job, la rabia brotando de él. Fue en ese instante que sintió el crujir de una ventana detrás de él. Uno de los cristales se rompió y una ráfaga de aire helado penetró en la habitación. Su madre gritó y se lanzó hacia Job, mientras Álvaro siguió hablando, su voz ahora más urgente que nunca. «No es seguro aquí. Deja que entre». «Te lo ruego, hay algo que debe saberse, y hay gente que nos está buscando». «Ellos ya saben que estás aquí». Job sintió como una mezcla de miedo y la promesa de revelaciones aún más profundas luchaban por hacerse un espacio en su mente. Las palabras amenazaban con desatar una tormenta interna que rivalizaría con la que azotaba el mundo exterior. «¿Quiénes son ellos?», reclamó Job, incapaz de soportar más el secreto. La mirada de su madre era directa y asustada. «Ya no se trata de ti y de mí, se trata de algo que nuestra familia ha guardado durante años». La voz de Álvaro se apagó mientras un nuevo golpe resonó en la puerta.
Job sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras consideraba su decisión. Lentamente se acercó a la puerta principal, la tensión palpable. ¿Debería confiar en su hermano? Estaba dispuesto a arriesgar su seguridad y la de su madre para descubrir un secreto que, tal vez, debía haberse mantenido oculto. Con esas palabras flotando en el aire, Job llegó frente a la puerta. Su mano se detuvo a pocos centímetros del pomo. La verdad parecía latir al otro lado, peligrosa y tentadora. Pero el golpe en la puerta aumentaba. De verdad la vida de todos podría cambiar en ese instante, y mientras sus dedos tocaban el frío metal del pomo, escuchó un susurro en su cabeza, un eco de advertencia que resonó en su interior. Este podría ser el momento o el final. ¿Qué decisión tomaría, y cuál sería el precio que tendría que pagar por la verdad? Job giró el pomo. Un crujido seco resonó mientras la puerta se abría lentamente, como si la misma casa retuviera la respiración. La tormenta se desató con fuerza, las gotas de lluvia azotando el suelo como cuchillos. Pero en ese instante, todo lo que importaba era el rostro pálido de Álvaro que apareció ante él. «Entra», ordenó Job, sintiendo el aire frío de la noche que entraba a raudales. Su hermano cruzó el umbral, empapado y temblando, y Job pudo ver un destello de pánico en sus ojos. «Apúrate». «Cierra la puerta», rogó Álvaro, mientras la tormenta exterior parecía intensificarse, como si el propio mundo clamara su descontento. Job la cerró de golpe, y una ola de intranquilidad envolvió el ambiente. La cocina, aunque iluminada, parecía pequeña y opresiva. Su madre se quedó detrás de él, la mirada fija en Álvaro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí, Álvaro?», preguntó Job, sintiendo que el nudo en su garganta se iba deshaciendo, no por el alivio, sino por la necesidad de respuestas. «Ya no hay tiempo». La voz de Álvaro era apenas un susurro, su respiración entrecortada. «Ellos vienen. Y no se detendrán hasta encontrarte». «¿Quiénes son ellos?». La pregunta salió de Job como un grito, el miedo ya tomando forma en su pecho. «Los que nos conocen». «¿Quiénes conocen nuestro secreto?». Sus palabras se cortaron. Su madre se acercó, su rostro lleno de desconfianza. «Siempre ha sido peligroso involucrarte con él. Job, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió antes». «Escucha mi advertencia», dijo ella, temblando. Pero Job podía ver cómo la duda también se reflejaba en sus ojos. «¿Qué secreto?». Job insistió, su voz temblando. «¿Acaso hay algo que no comprendo?». Álvaro se acercó, acercándole más información. «Crecí sintiendo el peso de esto. Lo escondí durante años en la oscuridad, pensando en protegerte. Pero ya no hay cómo escapar. Ellos son parte de nuestra historia familiar, algo que se remonta mucho antes de que naciéramos». La tormenta afuera tronaba como un eco de las palabras de Álvaro. Job sintió un escalofrío recorrer su espalda nuevamente. ¿Estás diciendo que tenemos enemigos? ¿De qué estás hablando? Algo inmenso y terrible, continuó Álvaro. Nosotros no somos solo una familia. Somos parte de un legado que involucra secretos sobrenaturales. No puedo explicarlo todo, pero justo antes de venir aquí, vi a alguien. Una sombra que me estaba siguiendo. El sonido de otro golpe resonó en la casa, más fuerte esta vez. Era como si alguien o algo estuviera intentando entrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Job, el aliento entrecortado. Su madre estaba cada vez más pálida, aferrada al borde de la mesa. El miedo la había transformado en una sombra del ser antes fuerte que siempre había sido. Debemos prepararnos. Dime que aún tienes el diario, dijo Álvaro, sus ojos fijos en Job. ¿Qué diario? Job sintió el sudor frío comenzar a brotar en su frente. No recordaba haber visto tal cosa en años. Su madre lo miró con una mezcla de desconfianza y temor. Tenemos que encontrarlo, Job. Es la única forma de protegernos, insistió Álvaro, cada vez más ansioso. Otro golpe resonó en la puerta, esta vez acompañado por un estruendo que hizo temblar las paredes. «Ellos están aquí», gritó Álvaro, y la desesperación en su voz sonó como una alarma. «¿Qué hay en el diario?». Job apenas podía procesar sus palabras. ¿Por qué su hermano había reaparecido justo ahora, en una tormenta y con enemigos al acecho? Contiene la verdad, la clave para entender lo que la familia ha estado ocultando.
Pero no podemos quedarnos aquí. La casa se ha convertido en una trampa. Tal vez era el momento de elegir. Job se sintió dividido entre el amor por su hermano y el miedo que lo envolvía como una niebla. «¿Vamos a buscarlos, entonces?», preguntó, su voz quebrantada. Álvaro hizo un movimiento afirmativo. «Sí, pero será un viaje peligroso. Lo que vamos a descubrir podría cambiarlo todo». Y justo en ese instante, la puerta se hundió con tanta fuerza que pareció a punto de romperse. En la penumbra, sombras se dibujaron contra la luz, espejos del peligro que acechaba en la noche. Job sintió el aire en su pecho desaparecer. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad, lo que su familia había ocultado tanto tiempo? Con el mundo exterior amenazando en la penumbra, la decisión estaba al borde de su lengua. ¿Podría enfrentarse a su destino, al legado que nunca pidió? ¿Sería esto el comienzo de su fin, o la oportunidad de encontrar su verdad? La pregunta flotó en el aire mientras las sombras se acercaban, un eco ominoso de algo que Job nunca imaginó que tendría que confrontar. La puerta se sacudía violentamente como si quisiera liberarse de sus bisagras, un grito sordo que resonaba en la mente de Job. La oscuridad del exterior parecía estar impregnando la casa, llenando cada rincón con una sensación de pavor penetrante. Su madre estaba paralizada, sus ojos brillando con terror, mientras que Álvaro, a su lado, parecía luchar contra sus propios demonios. «Busquemos el diario», dijo Job, con una determinación que todavía no se sentía del todo auténtica. Sabía que cada segundo que pasaban en la cocina era un segundo más cerca de enfrentar a aquellos que los acechaban. Con un temblor en sus manos, ágilmente se movió hacia el armario donde un día había visto el viejo baúl familiar. Con cada paso, el crujido del suelo resonaba como un aviso, acompañado por el eco lejano de la tormenta. Álvaro lo siguió, sus ojos escudriñando cada sombra en busca de cualquier movimiento. «Rápido, Job, no tenemos tiempo», lo apremió Álvaro, consciente del peligro que acechaba en las sombras. La energía que emanaba de su hermano lo llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. Job forzó la cerradura del armario con un movimiento rápido, mientras la puerta vibraba, una advertencia de su inminente colapso. Al abrirlo, el olor a moho y a polvo lo invadió de inmediato. Con manos temblorosas, comenzó a hurgar, levantando viejas mantas y ropa olvidada. No podía dejar de pensar en las historias que su madre había contado sobre ese diario, relatos en susurros, ocultos tras el velo del silencio familiar. ¿Qué era tan devastador que había llevado a su madre a ocultar su existencia? Finalmente, sus dedos encontraron un objeto rígido pero ligero. Un diario de cuero desgastado, con el sello familiar grabado en la portada. Su corazón latió más rápido. ¿Era eso lo que necesitaban? Aquella pieza de su historia podía ser la clave para entender el tormento que se desataba en su vida. «Tómalo y salgamos», murmuró Álvaro, mirando hacia la puerta con un pálido rayo de angustia. Job lo alzó en el aire, pero justo en ese momento, el sonido de un golpe más fuerte reverberó desde la puerta principal. Las bisagras rechinaron, y una grieta emergió, como si algo estuviera intentando abrirse camino a través de la entrada. Un presagio del horror que podían enfrentar. Se congelaron en el lugar, analizando la situación. Job sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué harían si lo que estaba del otro lado no eran solo sombras, sino criaturas formadas por el mismo miedo que había poblado sus pesadillas? «Escucha, Álvaro, si lo necesitamos, deberíamos salir por la puerta trasera. La tormenta nos cubrirá», sugirió Job, su voz sonora y decidida contra el aullido del viento. Álvaro asintió, sus ojos fijos en el diario, una chispa de reconocimiento brillando en ellos. «Sí, pero debemos estar unidos. No podemos permitirnos estar separados. Si ellos nos encuentran, es el fin». En un instante, Job comprendió que, más allá del diario, el verdadero secreto no era lo que contenía, sino la conexión inquebrantable que compartía con su hermano. Era una revelación íntima que lo transformó de adentro hacia afuera. Tenían que confiar el uno en el otro, como lo habían hecho de pequeños. Con un profundo aliento, tomaron el diario y se dirigieron furtivamente hacia la puerta de atrás. Cada paso resonaba con la posibilidad de que lo que esperaba tras la salida era lo desconocido y aterrador. Cuando abrieron la puerta, la lluvia les dio la bienvenida con una fuerza arrolladora, el viento rasgando su ropa. Pero al mismo tiempo, el aire fresco les brindó una sensación de libertad, un momento fugaz para prepararse antes de que cualquier sombra pudiera alcanzarlos. Pero justo cuando pensaban que podrían escapar, un grito aterrador resonó de nuevo en la noche. En ese preciso momento, una figura se dibujó entre las sombras, desdibujándose entre la tormenta.
Job sintió como el miedo apretaba su pecho, mientras Álvaro apretaba su mano, como un ancla en un mar tempestuoso. ¿Estás listo para descubrir la verdad de nuestra familia, Job? Preguntó su hermano con voz temblorosa, mientras se volvían hacia la figura que se acercaba rápidamente. Fue entonces cuando Job se dio cuenta de que, para enfrentarse a lo que se avecinaba, tendría que aceptar la oscuridad de su legado familiar y lo que eso realmente significaba, y así, con el corazón en la garganta y el destino en juego, se lanzaron hacia la tormenta, listos para desentrañar los secretos que podían destruirlos o liberarlos. A medida que la figura se acercaba, Job escuchó un murmullo escalofriante que parecía provenir de la misma tormenta. La verdad se revelará esta noche. La promesa flotó en el aire como un eco de un destino ineludible. ¿Qué secretos estaban aguardando entre las sombras? La tormenta había alcanzado su clímax, con truenos retumbando como latidos de un corazón en furia. Job y Álvaro, empapados y temblorosos, se enfrentaban a la figura que emergía del caos. Era como si el viento, ese viento helado que los había azotado, trajera consigo fantasmas de su pasado. «¿Quién eres?», rugió Job, aunque su voz temblaba. La figura, ahora más visible, mostró un rostro que reconoció en su memoria, un hermano que había perdido, el eco de decisiones ajenas y silencios cargados. «Soy Miguel», respondió la figura. «Vengo a advertirte, pero también a liberar nuestro legado». Job sintió que el tiempo se desvanecía, y un nudo en su pecho brotó. El recuerdo de su infancia, los secretos guardados y las sombras que los acechaban llenaron su mente. «¿El legado? ¿Qué sabes del diario?», preguntó su hermano, temblando entre la desesperación y la esperanza. «Es la clave», Miguel respondió, apuntando con firmeza. «Dentro de sus páginas está la verdad sobre nosotros, y sobre lo que está a punto de suceder. No tenemos tiempo que perder, ellos están más cerca de lo que crees». Un grito desgarrador resonó en la distancia, derribando la última barrera que podía mantener a Job en su calma. Decidido, tomó la mano de Álvaro y la de Miguel. «¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde está la verdad?» «Debemos ir al lugar donde todo comenzó», dijo Miguel, y su voz, aunque firme, temblaba con la angustia de lo desconocido. Job asintió. Cada decisión, cada paso, lo acercaba a una revelación que anhelaba y temía por igual. Siguieron caminando, sin mirar atrás, adentrándose en la tormenta como quienes buscaban redención en lo oscuro. Siguieron el camino que conducía a una cabaña oculta entre árboles frondosos, un lugar donde la historia de su familia había comenzado, pero también donde los secretos habían sido enterrados. Cuando llegaron, la cabaña parecía un viejo recuerdo, desgastada, pero llena de vida, de historias danzando en el aire. «Aquí», dijo Miguel, empujando la puerta que se quejó como una antigua amiga. «Aquí se encuentra el final y el comienzo». El suelo crujió bajo sus pies mientras entraban. La luz temblorosa de las velas proyectaba sombras en las paredes. Fue entonces que Job vio un viejo baúl, desgastado por el tiempo. «Este es el diario», susurró Álvaro, su voz reverberando con reverencia. Con manos temblorosas, Job lo abrió. Las páginas estaban repletas de historias familiares, decisiones pasadas y sacrificios ocultos. Cada palabra lo conectaba con el dolor de su familia y la bravura de aquellos que habían luchado por mantener la verdad a salvo. «¿Lo ves?», preguntó Miguel, su voz casi un susurro. «Todo lo que hemos sufrido, todas las elecciones difíciles, están aquí. Tienes el poder de cambiarlo todo». La tormenta rugía afuera, como si el universo mismo aguardara esa revelación. Y mientras Job leía, las sombras en su mente comenzaban a despejarse. Comprendió que su sufrimiento no era una carga, sino un puente hacia la libertad que tanto deseaba. Fue un momento de revelación. «Debemos unir a nuestra familia. Si enfrentamos esto juntos, podremos desactivar la oscuridad que siempre nos ha perseguido», exclamó, lleno de determinación. «Exacto», replicó Miguel. «Esto no solo se trata de nosotros, sino de todos los que han esperado por un cambio. No más secretos, no más sombras». Al cerrarse la última página del diario, Job sintió un peso levantarse. Finalmente, entendía el propósito de su dolor, el camino que debía seguir. La tormenta persistía afuera, pero habían encontrado su luz, su verdad. Juntos, los tres hombres se dirigen a enfrentar lo que sea que haya estado acechando en la oscuridad, decididos a despojar a su familia de las cadenas del pasado y abrazar la libertad que tanto merecían. La puerta de la cabaña se abrió de par en par ante ellos, y mientras cruzaban el umbral, el aire cambió.
La tormenta comenzaba a amainar, y en esa calma, entendieron que todo había cambiado. Habían decidido enfrentar su legado y, con ello, reclamado su verdad y su futuro, ahora, frente a la tormenta que antes temían, se erguían, fuertes y unidas, listos para luchar por lo que realmente significaba ser parte de la familia que ellos eran. Job, Álvaro y Miguel, 3 hermanos en busca de redención, determinados a restablecer el vínculo que había sido severamente dañado, el eco del pasado se desvanecía mientras un nuevo amanecer brillaba sobre ellos, congratulando su valentía. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.